Tuve la suerte de estar trabajando pues, en una compañía que nació de 4 amigos en un bar a pues, estar cotizando en el Nasdaq. Dimití, dejé mi trabajo. Una cosa es precio y otra cosa es valor. Como soy hija de YouTube, a mí la vida entera se me ha enseñado por tutoriales de todo, y entonces una cosa que quería hacer era dar acceso a democratizar información, y una cosa que he creado ha sido una calculadora gratuita para que todo el mundo pueda entender cuánto vale su empresa valorado en múltiplos de mercado. De media, un proceso de venta suele ser un año. Todo es cíclico en esta vida, ¿no? Es un poco aceptar que viene una fase y cuando ya sientes que ya ha acabado, la sueltas y te liberas y empiezas una nueva fase. Eso es emprender. Parece que si emprendes tiene que ser todo digital y que tienes que convertirte en unicornios. Si te tomas la vida al emprender así, es asfixiante y vas a vivir en un sufrimiento constante y nunca llegas a nada. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Mi nombre es Fernando Blanco y hoy tengo conmigo a Alejandra Fernández. Muy buenas, Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada, muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que al terminar tienes que irte para un cliente, entonces vamos a intentar aprovecharlo al máximo para conocerte un poquito y contar tu historia. Justo ahora antes de micro estábamos hablando de que era tu primer podcast, de que te guiáramos y tal y cual. Relájate, ¿vale? Es decir, yo lo digo siempre, a mí me gusta que esto sea como una conversación de bar, como un café, pero que con la suerte que lo estamos grabando para compartirlo con otras personas, ¿no? Que al final a lo mejor está en ese momento que tú estabas hace 4 o 5 meses o un año y se pueden ver identificadas contigo. Pues nada, Alejandra, simplemente me gusta empezar con quién eres, cómo has llegado hasta aquí. Sí, perfecto. Nada, pues agradecerte, Fernando, por tu tiempo. La verdad que muchas gracias por estar e invitarme a este podcast, y tu iniciativa creo que es súper bonita porque, bueno, también veníamos comentando que hay como una especie de boom de todo el mundo diciéndote todo lo magnífico que tienes que ser para facturar millones y millones, y no hay un hueco un poco para los que están empezando, ¿no? En esa iniciativa. Así que gracias. Y un poco, pues, cómo he llegado hasta aquí. Bueno, me presento, soy Alejandra y estoy montando una boutique de M&A. Mi background es obviamente pues M&A. Yo empecé en Grant Thornton haciendo tanto como financial advisor, asesorando en venta y compra, y luego también hice valoración de empresas ahí con un equipo genial. Y me pasé ya a Globant, que estuve casi 4 años haciendo corporate development, es decir, ayudando a Globant a crecer inorgánicamente, adquiriendo compañías en diferentes nacionalidades, en diferentes tecnologías, para aumentar su capacidad global de técnica, etcétera. En Globant pues hemos participado, para quien no lo conozca, es un unicornio argentino, así que tuve la suerte de estar trabajando pues en una compañía que nació de 4 amigos en un bar, que siempre se cuenta, a pues estar cotizando en el Nasdaq y compitiendo a unos múltiplos muy, muy buenos. Y nada, y un poco mi historia es, después de haber estado trabajando ahí durante 4 años, yo me sentía un poco que estaban pasando muchas cosas fuera, ¿no? O sea, de repente pasas de entrar en que te estás manejando solamente en Excel y eres lo mejor del mundo porque no tocas el ratón por estar con Excel, a de repente miras por la ventana y no hay coches voladores de milagro. O sea, en menos de un año y medio el boom de tecnología ha sido brutal. Y yo me sentía un poco de que no estaba viviendo todo lo que estaba pasando fuera, porque una vez en unos equipos, unas corporaciones, cuando uno tiene una forma de trabajar, un roadmap, pues es como se utiliza. Y la entrada a nuevas tecnologías suele costar muchísimo más, incluso empresas como Globant, que la tecnología pues es lo más puntero y es donde más destaca una compañía de transformación digital como es Globant. Y también otra sensación que tenía un poco es, bueno, pues después de haber estado en un unicornio como es Globant, que son 4 amigos montándolo, y dices, ¿y por qué yo no? ¿No? Tú luego ves en internet todo lo que veníamos hablando antes, que es que de repente hasta Juan Palotes tiene una empresa y factura millones, y dices, ¿y por qué yo no? ¿No? Y nada, pues dimití, dejé mi trabajo. No fue nada fácil esa decisión, la verdad. Fue bastante complicada porque, bueno, te ves en un trabajo cómodo,
hablando, de repente el mundo es súper pequeñito, yo venía de un equipo nacional haciendo operaciones nacionales a de repente que tu día a día estuvieras hablando con Argentina, con Estados Unidos o incluso con Australia, si te lo pones, todo en un solo día. Era un sitio muy impactante donde crecer, muy, muy joven, muchos dinamismos y me aventuré a dimitir. Imagínate eso en mi casa, que dices, pero ¿qué vas a hacer ahora? Y yo, no lo sé. ¿Y cómo vas a hacerlo? No lo sé, déjame hasta septiembre. Dimití en junio y les dije, por favor, mi casa dijo, por favor, deja de preguntarme cada día qué es lo que voy a hacer con mi vida. En septiembre lo sabré. Y bueno, eso es un poco pues la historia de cómo empezó todo. ¿Me tienes alguna Bueno, pregunta o sigo? vamos a ir entrando. ¿En septiembre supiste qué hacer? En septiembre lo que pasa es que ya era un poco el deadline, o sea, ya lo tenía, era como, yo trabajo muy bien por deadline, ¿no? Entonces lo que me puse a hacer es un poco una revisión de todo lo que había trabajado, de todo lo que había entendido a lo largo de toda la historia, de mi historia laboral, claramente. Y Ujú. entonces vi un tema que es una cosa que a mí me frustraba mucho, es cuando tú haces adquisiciones para corporativas, como los hacía yo, es decir, que en vez de esa historia lineal que tienen muchas startups, que es fonda su empresa, va a un venture capital, luego a private equities, es un pasamano de private equities, hasta que literalmente ya el founder está destrozado de tanto pasamanos y algún fortuoso que aguanta todo ese pasamanos y ya sale a bolsa, ¿no? También hay que muchísimas cosas que desmitificar de ahí. Cuando estás en un M&A corporativo, pues tú entras, yo vivía el contacto con el fundador de la compañía desde el inicio, ¿no? Entonces ves un poco pues ese fundador muy, muy, muy motivado por empezar un nuevo camino, a pesar de que para mí es de las decisiones más complicadas que tiene un fundador en la hora de montar una compañía, casi más difícil que la de crearla, porque uno la crea y sabes lo que vas, pero la vendes y dices, ¿y ahora qué? Y ¿Qué va a pasar entonces, conmigo? ¿qué? Claro, ¿qué va a pasar ¿Y qué va, conmigo? y qué va? Sí. Y luego, pues eso, estabas ahí en todas las conversaciones y veías cómo ese globo se iba deshinchando muchísimo, porque el proceso puede llegar a ser muy largo. Y más, por ejemplo, cuando si vas a que te adquiera una cotizada que tiene que suplir, o sea, tiene que cubrir muchísimas preguntas simplemente por compliance, ¿no? Entonces, a lo mejor te preguntan cosas que dices, pues no sé, la verdad, no lo tengo medido, pero como una empresa cotizada necesita tenerlo medido. Y llegabas a un proceso ya, después del proceso, que es totalmente desinflado. Y no solo eso, sino que una vez que ya es adquirida por la compañía, bueno, ya tienes tus millones en el bolsillo, una parte de tus millones, si quieres luego hablábamos de eso, y ya entras en la integración. Y la integración es aún más costosa, porque es avisar a tu equipo y comunicarle al equipo entero lo que acaba de pasar, la nueva vertiente que se va a abrir, reportar, de pasarte de no reportarle a nadie a de repente tener que reportarle a un montón de personas, unas dinámicas de equipo más complejas, ¿no? Y luego, sobre todo, hay otra cosa que es en el contrato, uno dice qué es lo que va cuál va a ser su resultado financiero en el año siguiente, en los 2 años siguientes. Y eso es lo que tienes que cumplir. Y entonces es un poco angustioso porque a veces uno crece, ¿no? Y es normal que una compañía vaya creciendo, pero a veces pasan cosas. Y de repente tenerlo escrito en un contrato de tú tienes que cumplir este nivel de crecimiento y esta mejora de márgenes en un solo año, genera muchísimo, a veces mucha tensión, ¿no? Entonces aquí quiero también hacer un ciso que, bueno, pues una de las motivaciones fue ver ese desgaste de los vendedores a veces me frustraba personalmente porque no era la misma persona que había conocido. Y luego la segunda es, ok, ¿por qué se desgastan tanto? ¿Por qué todo esto? ¿No? Entonces hice también un doble clic y vi un poco la figura del Financial Advisor. La figura del Financial Advisor, que yo fui, por cierto, o sea, que no nada en contra, la forma en la que está estipulada mucho es pues en esa carrera que te había comentado antes de Venture Capital a Private Equity, pasamanos constantes en lo que la idea ahí es maximizar el precio a más no poder, porque cuanto más, o sea, el comprador anterior busca su maximizar el precio así constantemente y llega un punto en el que las transacciones ya no son un poco tanto estratégicas de crear valor, sino de maximizar el precio. Y aquí hay un punto que es que una cosa es precio y otra cosa es valor. Entonces, cuando tú haces el precio, dices, ¿cómo se hace el precio en la compañía? ¿No? Esto es a lo mejor una pregunta que tienen muchos emprendedores. El precio es
hacer tienes que hacer el flujo de caja de una compañía. Entonces, tienes unas proyecciones de cómo crees que va a crecer la compañía en un histórico de 5 años, yo los de 10 años no me los creo, de 5 años, y traerlos a presente. ¿En cómo haces esas proyecciones? Basadas en el histórico. Y cuanto más crezcas en el futuro y más mejor, sobre todo, y lo más importante, cuantas más mejoras de margen hagas en el futuro, más valor presente vas a tener. ¿Vale? Hasta aquí no sé si tienes alguna duda, porque a lo mejor es más complejo. No, no, la única duda que tengo es, que supongo que es lo que vas a contar ahora, muy bien, yo digo que ahora gano 10 millones y que en 5 años voy a ganar 60 millones, el que me compra, ¿cómo se cree que, es decir, hay algún mecanismo, es decir, voy a cobrar parte cuando valga eso o Claro, como... entonces, sí, ahí viene ahora, entonces, era para entender un poco cómo se hace lo del flujo de caja. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? Te viene un financial advisor y te dice, vamos a maximizarte el precio. Entonces, vamos a ponerte unos flujos de caja futuros muy, por así decirlo, muy challengeadores, ¿no? En plan de, si vienes creciendo un 10%, un 8, 7, un año creces un 8, un 7, luego un 10, un poco pues normal del business, que se entiende, y luego de repente proyecciones a futuro es constantemente creciendo 10, 15, 20, hasta llegar de repente a que anualmente creces un 30%. Y las mejores de márgenes, pues igual, en plan, una mejora de margen a veces es difícil de manejar, pues tienes la inflación, tienes a lo mejor costes que no estabas viendo y obviamente tienes que tener un CFO que haga un control de eso y que intentar que no haya desajustes. Pero bueno, y luego viene el Financial Advice y te dice, proyectamos mejora de márgenes un 0,5 o un punto anual. Y eso es lo que luego, trayendo a presente, te va a hacer el valor, tu precio, ¿no? Tu magnífico precio. ¿Y qué pasa? Que viene el Bayer y dice, ok, o sea, de repente históricamente vienes creciendo como una compañía normal, de repente vas a ser justo Mira, hay una cosa que te prometo que digo, yo si pudiera hacer una estadística, es todas las compañías que en Globant recibíamos que se querían vender, que a lo mejor semanalmente era 10 semanales mínimo, todas históricamente, bueno, algunas estaban que no habían hecho break-even y justo el año que se van a vender, todas están en break-even y todas ya de repente unas proyecciones espectaculares. O sea, estadísticamente es así. Es Y justo el justo en el momento. momento que se van a vender es el momento en el que de repente van a crecer un 20% y los márgenes van a mejorar un montón. Literalmente, es como, it's now or never. Y bueno, entonces el premio, lo que te comentaba antes, el premio en el comprador y dice, ok, vamos a dividir entonces esto en pagos. Yo te voy a pagar 60%, 70% en cash, ¿vale? Y el 40% restante o el 30% restante va a estar sujeto a objetivos. El 60-40 es lo normal, 70 es alguien muy amigable contigo. Entonces, 60-40, el 40% sujeto a que tú me cumplas esos objetivos. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, y esto lo he contrastado con banqueros y con otras corporaciones, no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que el vendedor se ve que ha recibido solamente el 60% de lo que le habían prometido que iban a percibir. O el 60%, o a lo mejor un año lo cumple y el segundo año no, entonces pues recibirá un 80% en vez de un 100%, que es lo que se le estimaba que se iba a recibir. Y el Financial Advisor ahí no puede hacer absolutamente nada, porque encima él tiene un formato de venta, o sea, los servicios tradicionales de un Financial Advisor es un success fee. Es, yo me llevo un 5 o un 6%, o sea, va de 3 a 6%, dependiendo del tamaño de la compañía. Cuanto más pequeña, más success fee se llevan. Un success fee del total del enterprise value, o sea, del 100%, no de ese 60, no de ese 60, del 100%. Y ahí es donde está su motivación. Entonces, su motivación es vender lo más caro posible y lo más rápido posible. Y bueno, y entonces, volviendo otra vez a la historia, vi eso, los fundadores que acaban un poco desinflados y luego que los earnouts no se acaban cumpliendo. Y también el proceso, muchas veces, pues cuando es corporativo, que es una compra corporativa, es una compra estratégica. Entonces yo te compro porque tú me vas a complementar una región que no tengo. Yo te compro porque me vas a complementar una tecnología que no tengo. Entonces suele haber un trabajo un poco muy, muy estratégico detrás y la realidad es que también lo estoy contratando con otras empresas, no te bajas cuando estás en medio de una due diligence. La probabilidad de que te bajes es muy baja porque realmente dices, bueno, tienes algo que aportarme, ¿no? Y,
Ya me has hecho, de alguna forma, ya me has llamado la atención por algo antes de empezar todo el proceso, claro. Claro, o sea, tiene que pasar algo como muy puntual, por ejemplo, pues que me digas que vas a cerrar, que tienes, por ejemplo, una cosa puede pasar es tienes un client concentration muy alto, o sea, y de repente hacemos una llamada a ese cliente te dice, mira, estoy disgustadísimo con este. Puede pasar algo que digas, ok, si este cliente se me cae todo el negocio, entonces no Sí, tiene sí. sentido. O de repente encontrar que pues no vas a no crecer, porque muchas veces sabemos que no vas a crecer como dices, eso todo el mundo tiene en cuenta, pero los empleados todos los tienes como freelancers y eso es una multa de Hacienda en plan impresionante. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero tiene que ser algo como muy grande, o algo para realmente bajarte del deal. Ujú. Y me he perdido un segundo. Vale, y entonces veníamos contando un poco toda la historia. Y no, realmente me he perdido. No. Si me das una No, mano. sí, nada, tranquila. Estábamos hablando de eso, de todo el proceso de compra, ¿no? Mm, Entonces, como es una compra muy estratégica, sí, nadie se va a bajar, aunque sepas que las valoraciones no son reales y demás, todo ese proceso va a llegar a fin. Es decir, desde el sí, momento que empieza va a llegar a fin. justo. Vale, perfecto. Pues entonces, bueno, todo va a llegar a fin y nada, entonces, pues yo veía a ese vendedor un poco más, esa labor del financial advisor, que en realidad, de que podría ser como el aliado, ¿no? Nuestro también, acababa siendo a veces un poco el enemigo, porque te compartía la información, entonces muy maquillada, te le costaba mucho compartirte información cuando estás en una due diligence, tienes que compartirme la información que te pido. Ujú. Y incluso a veces pues transversaba un poco el ejercicio y generaba a veces incluso distancia entre el vendedor y el comprador cuando realmente, cuando es estratégico, te esfuerzas mucho vamos a estar trabajando juntos for the rest of life, o sea, esto es un matrimonio, entonces intentas como generar confianza al vendedor, pero a veces en la otra figura un poco pues nos hacía de los malos. Y nada, yo entonces con todo esto yo hice una bolsa en septiembre y dije, ok, puede haber una oportunidad en mejorar la situación de los financial advisors, ¿no? Ahora encima con la tecnología de por mano, que eso es los run run que yo llevo teniendo un montón de tiempo, una forma de hacer más dinámicos, de automatizar los procesos y generar valor e inteligencia al vendedor para que cuando se quiera vender pueda entrar pueda entender que hay diferentes caminos, que no todo es el private equity, que puede venderse a un corporativo y realmente trabajar en una integración buena durante poco las negociaciones y generarle una oportunidad a todo ese equipo. Y nada, entonces ahí me metí en la aventura. Otra cosa también que quería hacer es democratizar la información. Por eso de que de repente la figura del financial advisor era como el eje central de todo el deal, cuando qué interesante es tener delante de la mesa un buyer que sofisticado y que sepa del proceso y que no se vea abrumado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, una de mis metas también era un poco, yo soy hija de YouTube, entonces, como soy hija de YouTube, a mí la vida entera se me ha enseñado por tutoriales de todo y entonces una cosa que quería hacer era dar acceso a democratizar información importante para devolver todo lo que yo he aprendido, ¿no? Y una cosa que he creado ha sido una calculadora gratuita para que todo el mundo pueda entender cuánto vale su empresa valorado en múltiplos de mercado. Entonces, cuando uno va a querer tomar la decisión de vender su venta, el financial advisor no es el que tenga el control 100% de cuánto vale tu compañía, sino que uno pueda entenderlo. Eso está libre, está quien quiera puede entrar a revisarlo y está basado en los múltiplos de mercado, que tu compañía vale un poco pues con mercado. Es el mercado amigo, ¿no? Como dijo Díaz Rato, es el mercado. Y es buscar comparables cotizadas que operen en algo similar a lo tuyo y una vez que ves las cotizadas, ves los múltiplos que se mueven y entonces ese es el rango que se te aplica. Obviamente con un descuento de liquidez, porque el tamaño de una cotizada comparado contigo no tiene nada que ver, entonces se aplica un descuento, un 30% más o menos. Y luego también pues te dan un rango, el rango suele ser bastante amplio. Y dependiendo de si tu rentabilidad está es parecida a la del mercado, está por abajo o por encima, tú puedes negociar un rango más alto, puedes negociar un rango más bajo. Todo eso está explicado en la calculadora, creé también un chat GPT agente aparte para quien tenga dudas puede revisarlo y preguntarle directamente y eso pues también era una de mis misiones, ¿no?
el democratizar, generar tecnología para automatizar los procesos y humanizar los procesos para que una decisión tan complicada, que es vender tu compañía, pueda ser algo un poco más aliviador. Vale. Entonces, ¿qué parte es tu cliente? Es decir, yo quiero vender mi compañía, ¿soy yo tu cliente o es la empresa que me va a comprar o No, decir, mi cliente. Claro, no, si tú quieres vender tu compañía, tu cliente no. O sea. Ah, bueno, vale, te he entendido la pregunta ya. Yo soy sell side, ¿vale? O sea, yo intento ir al vendedor. Mi idea es capturar a todos esos vendedores de esta nueva generación. Son una generación más digital y el proceso actual, como está establecido, sin cero tecnología, mucho de miles de correos, presentaciones de PowerPoint de mínimo 100 páginas y esa complejidad de wordings es el formato actual y ese es el que quiero hackear. Entonces es ir a ese formato ir a esos founders de mediana edad ahora mismo, nativos digitales un poco, y que se quieran enfrentar a ese proceso de venta, no saben muy bien qué es lo que quieren hacer y que, bueno, pues que puedan contar con un compañero en ese proceso. Porque de media un proceso de venta, desde que toman la decisión, te pasa la cabecita, ¿y qué pasa si vendo? Suele ser un año. Entonces es un año muy complicado y necesitas tener al lado un compañero, un partner que te intente generar el mejor valor y no el mayor precio. O sea, generar más valor, que muchas veces no es el mayor precio, pero vamos a intentar también que se compense con el precio. sí, sí, vale. Entonces, por entender solamente un pequeño matiz que me ha quedado. Yo quiero vender. No, yo estoy trabajando. Vamos a poner, estoy trabajando tranquilamente. El porcentaje de que me vengan a mí, te quiero comprar, o que yo vaya a vender, es decir, yo siempre había pensado que cuando vendes es porque alguien te quiere comprar, no porque tú vas a cómprame. ¿Qué porcentaje hay de las dos ¿Pensabas opciones? eso? Ah, qué interesante. Porque es una de las cosas también que quiero ver. Bueno, te pasa de todo. O sea, el mercado está súper activo, ¿vale? El comprador siempre está comprando. Entonces también es muy normal que haya vas a tener la oportunidad muchas veces de que te llamen directamente, que digan, oye, nos gusta tu compañía, queremos empezar, y encima la palabra es explore partnerships with you, en plan, queremos en plan un poco ver qué tipo de partnership podemos hacer conjuntamente. Entonces ahí es donde ya empiezan un poco las conversaciones. Otros ya son directos, los private equity y demás, te llaman y te dicen, mira amigo, te voy a comprar. Depende de la metodología que utilicen, más agresivos o más, vamos a Ujú. explorar partnerships, ¿no? Y luego, eso es por un lado. Y lo normal es que vayas a recibir, porque el comprador siempre compra, el mercado siempre está activo. Y luego, por otro lado, es a nivel personal, qué ambiciones tengas tú. Y eso es una cosa en la que yo también quiero hacer mucho hincapié. Eh, la vida del emprendedor o sea, y de la empresa para mí van de la mano totalmente, ¿no? Entonces, hay una cosa que es la linealidad de la vida, que es como que vivimos una sociedad en la que uno toma una decisión con 17 años, que es quiero estudiar algo, y parece que tienes que estirar el chicle hasta que te mueras, ¿no? Y esa decisión que tomaste con 17 años la estiras hasta el último día y el último suspiro. Pero hay otra cosa que es la vida cíclica, que es en realidad la naturalidad de la vida, por el ciclo de la luna, el ciclo de la tierra, el ciclo del agua, todo es cíclico en esta vida, ¿no? Entonces es un poco el aceptar que viene una fase y cuando ya sientes que ya ha acabado, la ¿Ya? sueltas y te liberas y empiezas una nueva fase con toda naturalidad y toda tranquilidad y ya sabiendo que eso es lo natural de la vida, no estirar las cosas. Y con esto te quiero decir que es que uno cuando emprende tiene que tener en cuenta en qué fase está. Entonces entender que tomas una decisión súper valiente que es quiero montar esta compañía y a lo mejor estás en una edad que tienes pues 30 años, 20 y algo, pero luego cuando estás en 40 estás en otra fase. Y a lo mejor con 40, y entonces has dedicado 20 años a tu compañía en plan a full, ¿no? En plan, como te dicen ahora que tienes que batalla de guerra y sufrir, bueno, para ello. Y luego, cuando estás 40 años, dices, joder, ¿sabes qué? En plan, quiero estar con mi familia, o quiero irme a vivir a otro lado, o quiero hacer un montón de cosas, y la venta te da la oportunidad de ello. También puede ser que a lo mejor incluso pase otra cosa, llevas 10 años o 5 años en la compañía y tú eras pues un friki de código de data que te encantaba eso y has creado un pedazo de software que se está vendiendo y está explotando
Y a lo mejor esa dimensión tú no sabes manejarla porque la realidad es que a ti te gusta el código. Y de repente te ves en una empresa grande siendo un CEO, bueno, empresa grande de grande crecimiento, siendo un CEO con responsabilidad, o sea, los empleados son responsabilidad tuya, los proveedores son responsabilidad tuya, todo es responsabilidad tuya. Y te ves que este no es su sitio, que a ti lo que te gusta es el código. Entonces, bueno, pues la venta de tu compañía te permite abrir la posibilidad de a lo mejor vendérsela a un corporate, entonces dentro del corporate entra directamente y tú te puedes volver a dedicar a tu negocio, que es lo que te gusta, porque todo el tema de payroll, todo el tema de finanzas y demás ya están controladas por un naviero muchísimo más grande, ¿no? Entonces hay un montón de, para mí también es romper el mito, uno de que vender a veces puede ser perder, en plan, por eso es tirar el chicle, entonces ya vendo y es como un fracaso, o sí, el vender como última instancia o porque has recibido una oportunidad. Y no, lo mejor es vender porque tú tomas el control del proceso y porque tú sabes y eres consciente de lo que quieres hacer. Y eso también es un trabajo un poco del emprendedor, entender en qué momento está y en qué momento está su empresa. Intentar alinear esas dos partes. Y que una, como siempre se dice, un final sí es el principio de algo. Y también puedes entrar a una compañía más grande y se fomenta muchísimo el intraemprendimiento. Un comprador estratégico cuando te compra, el fundador es uno de los mayores assets, porque es una persona que ha conseguido crear una compañía, hacerla crecer y tiene muchísima visión. Y entonces eso automáticamente pasa no al BO, o sea, al BOD, no, pero a lo mejor top executives, tomas de decisiones altas y eres un valor ahí adicional que te hace una apertura donde a lo mejor has encontrado tu sitio, ¿sabes? Y puedes seguir creciendo y expandiéndote y tienes recursos para generar muchas más cosas que las que tenías, que tenías inicialmente. Vale. Y si yo... Es que, claro, como yo entendía el mercado al revés, ahora tengo esas dudas, ¿no? Es Dale, decir, pregunta. ¿cómo entramos o cómo conseguir llegar a un... Es decir, quiero vender, no sé a quién. Si tengo una, imagínate, tengo una empresa tecnológica, el ejemplo de antes. He creado un software que es la hostia, tal cual. ¿Cómo sé a quién venderle? ¿Cómo llego a ese? Es decir, que voy llamando, mandando correos, ¿cómo hago para que esa Claro, gente me conozca, ¿sabes? claro, por eso sale la figura del Financial Advisor, que se dice Financial, pero bueno, es el Sell Advisor, porque trata mucho financiero, pero bueno, es el Sell Advisor, y ese es el que primero hace una primera instancia y mira tu compañía. Y entonces te dice, ok, mira, a lo mejor no es el momento de vender, vamos a esperar un año con esos objetivos y te ordena la compañía. O, por ejemplo, las estructuras. A veces las estructuras que se montan un poco, pues siendo pyme, son un poco caóticas porque tampoco lo piensas mucho y te ayuda un poco a ordenarte, a limpiarte y por así decirlo, a ponerte bonito, ¿no? Y Sí. luego ya a partir de ahí, pues, por ejemplo, personalmente desde Fenia estamos creando una plataforma interna para la gestión del proceso que ayuda al vendedor en su día a día y en su día a día operativo de su compañía, más el proceso, que volvamos a tener en cuenta que esto puede durar hasta 8 meses, 9 si se alarga. Incluso hay gente que ha estado 2 años para vender su compañía y es normal y es lícito. Entonces, toda una plataforma que te lo gestione y lo que estamos preparando también es una especie de vision board. Aquí la energía femenina necesita estar un poco, entonces es un vision board de decir, ok, ¿tú qué visionas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te apetece estar? ¿Quieres entrar en un estratégico? O no, mira, la verdad quiero cash porque lo que quiero hacer es retirarme e irme a las Maldivas. Pues vamos con un private equity, te la vendemos a un private equity que ellos va a ser más ágil, te van a exigir X, o sea, todos, en realidad está todo muy estandarizado. Tú que haces código, sabes que en realidad todo lo puedes hacer, poner en cajitas y estandarizar, ¿no? Y, y la realidad es esa, ¿no? Entonces necesitas como un poco de asentamiento de qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, qué es lo que visualizas y luego a partir de ahí, pues el advisor te va a poner en contacto con diferentes buyers, te va a preparar el cuaderno de venta que se llama y va a ordenar tu compañía, resolver todas las dudas para que tú te puedas dedicar a la operativa diaria, que ya es un montón, y dejas a un equipo preparándote todo, presentándote a gente, etcétera. ¿Va a requerir recursos tuyos? Por supuesto, tu tiempo, que creo que es tu mayor recurso. Vas a estar en muchas, lo que se llama Management Presentation, que es presentando tu compañía a diferentes tipos de buyers, por supuesto con un NDA firmado, por la confidencialidad de toda la información que estás compartiendo y así hasta que finalmente se cierre el... Vale. Y por entender un poco, es decir, te llamo, quiero vender, te llamo, no estoy preparado aún,
para vender porque tengo estas cosas que tenemos que mejorar. ¿Tú me cobras durante este tiempo o solo me cobras al final? Es decir, por entender un poco los economics de tu negocio. Sí, vale, el tradicional es el success fee, ¿no? Bueno, tiene un pequeño, o sea, un retainer inicial, cada uno tiene su retainer, depende de lo sofisticado que sea el advisor al que haya sido. Y el tradicional es, o sea, el retainer y luego el success fee. Ya te digo, se llevan entre el 5 o el 6% del total del enterprise value, del 100% de lo negociado. Uh-huh. Y yo el modelo que estoy rompiendo es intentar quitarse ese success fee por lo que habíamos comentado antes, que desvirtúa un poquito el ejercicio, en el sentido, hay un interés contrapuesto a la realidad, y hacerlo más en formato de smart contract. Y encima tú tienes así también la libertad de qué es lo que va pasando a lo largo de todo el proceso y qué se va liberando. ¿Qué sería en formato de smart contract? Por ejemplo, primero una consultoría, ver un poco análisis de tu compañía para entender si está en formato de venta o no. Y eso pues es una consultoría normal que eso te genera un valor añadido, que es entender en qué estatus estás, qué es lo que puedes hacer, etcétera. Luego, seguido de eso, si ya por fin decides vender, a pesar de todo lo que te hayamos dicho o has cumplido todo lo que te hemos dicho, ya pasamos a preparar tu compañía, a preparar un cuaderno de venta y a buscarte potenciales compradores. En el momento que yo te presento por contrato mínimo 3 compradores, entonces ahí se libera otro porcentaje de pago. Y así sucesivamente hasta que se vende finalmente la compañía. La estructura está hecha en que sea el 60% del pago sea a lo largo de toda la cadena y luego el 40% ya al final se lleva el restante del pago, 60 durante todo y al momento del cierre 40. ¿Cómo se define el precio? Pues como te había dicho antes, el mercado es el que define el precio, ¿no? Entonces, tú sabes cuánto vale tu compañía, se hace un análisis, se hace por múltiplos de mercado y por un descuento de flujo de caja con unos flujos futuros que realmente hayamos trabajado conjuntamente y que tengan sentido, todo por supuesto explicado, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a ser y que eso esté presente. Y la forma en la que tengo actualmente de hacer el pago es si un tradicional, un asesor tradicional se llevaría un 5 o un 6% de lo que es el enterprise value, nosotros haríamos esa figura, pero con un 30% de descuento. Es decir, que al final de todo te vas a llevar, te va a costar menos el asesor de Fenia versus otro asesor tradicional. ¿Tienes el riesgo de que no se venda la compañía? Sí, pero todo el valor adicional que tú vas teniendo a lo largo de todo el proceso tiene muchísimo valor. Y a lo mejor no es ese comprador en ese momento, pero tú ya tienes un cuaderno de venta, tienes la compañía organizada. Te estás preparando para... Tienes todo, que todo eso te sigue sirviendo, todo eso es un paquete que te sigue sirviendo para, si a lo mejor no es ahora, pero dentro de 3 meses, ya te sirve, ya lo tienes, se puede adaptarse, lo que se hace es se actualizan los números y ya está. Todo lo demás no ha cambiado muchísimo más y se lo puede utilizar en otra instancia, en otro momento o con otro financial advisor, con otro sell advisor si te sirve. Otro tema es a lo mejor que te beneficia es todo ese proceso. Si vas a Success Fee, lo que pasa es que te van a querer vender lo más rápido posible con el primer comprador y como tú eres la primera vez que vendes una compañía y ellos es la 100 veces que venden una compañía, van a hacerte pensar que ese es tu mayor comprador. Y un poco tu instinto de decir, ¿sabes qué? No me gusta tanto, o sí, o tal, acaba muriendo un poco por la voz de la experiencia, que es la de ellos. Y eso a veces es lo peor que te puede pasar. Entonces tienes que tener a alguien que cada paso, ¿no? Seas consciente del paso que estás dando, en qué momento estás y tengas espacio un poco a sentir si es ahí o no es ahí. Y así vas a tener una persona que te está acompañando en ese proceso y sabes que no tiene un interés en cerrarte lo más rápido posible porque sus horas están siendo remuneradas en el momento en el que estás hablando. No sientes esa presión que te meten. Es que realmente te meten una presión enorme. Incluso también estuve hablando con abogados, ¿no? Que te acompañan en el proceso y decían, es que se convierte a veces el enemigo. En plan, le estás queriendo cerrar y te presionan tanto que a veces se desvirtúa mucho el ejercicio. Es como un headhunter a veces, ¿no? Que quiere que como su beneficio va en el momento que se hace la transacción, es en plan, acepta. No estamos buscando el mejor trabajo para la persona, sino que estamos buscando
en Sí, fin, lo cuanto primero haces que al me mayor pareció, valor. en plan, eso, justo, pues sí, un poco. Y hay algunas personas que le viene muy bien eso porque son más indecisas o lo que sea y necesitan eso, pero hay otras personas, pues que no. Y Sí, quiero, pues, la realidad es que no hay eso en el mercado a día de hoy y es un poco lo que quiero dar. vale. Comentabas un poquito que quieres usar la tecnología para este hack que quieres hacer, ¿no? Al mercado. ¿Tú eres tecnóloga? ¿Tienes conocimientos de tecnología o cómo lo vas a afrontar? No, no lo soy, pero bueno, me estoy formando, estoy formándome en ello y es una de las cosas más bonitas que estoy descubriendo en este proceso. Entonces, bueno, vengo en realidad en Globan, como es una empresa tecnológica, nosotros veíamos muchísimas compañías de tecnología y cuando tú estás organizando una compañía, lo haces end-to-end, o sea, te metías en el business, financials, people, todo. Entonces, bueno, pues un poco de tecnología fui absorbiendo y aparte todos mis amigos ahí pues eran tecnología y veías cómo trabajaban sus códigos, todo. Y entonces, bueno, no, pero también es eso que desde que dimití hasta hoy, cómo avanza la inteligencia artificial, que, o sea, ya me puedo programar literalmente sin escribir ni una sola línea de código, ¿no? Luego, aparte, estoy haciendo cursos un poco para manejar Make. El otro día descubrí Figma y me parece una maravilla absoluta. O sea, estoy intentando como digitalizar todo el proceso, pero aparte, obviamente he contratado a unos chicos que, bueno, son los de Q Studio, aquí hago spam, que, bueno, les conocí cuando yo estaba un poco con la cabeza medio caótica en un evento en Valencia y me contaron un poco pues cómo trabajaban, etcétera, y dije, si alguna vez monto algo, me lo vais a hacer vosotros. Y dicho y hecho. Entonces yo tenía esa visión de la plataforma y, bueno, de la página web, la calculadora y la plataforma, pues me la están construyendo ellos y yo soy tan básica que no conocía Figma, entonces lo preparaba todo en PowerPoint. Descubrí PowerPoint. Figma hace 2 semanas y es como, madre mía, lo que me habría ahorrado. Pero la estoy construyendo con ellos. Entonces, siempre obviamente para yo poder dar la mejor guía, como no tengo un CTO, la mejor guía pues me estoy intentando formar y también pues tengo algún socio que es más tecnológico y me ayuda un poco también a comunicar qué es lo que quiero hacer para que lo programen. Genial. Bueno, veo que vienes a cambiar el mercado. Es un mercado bastante oscurista, ¿no? Lo que hablábamos, pero bueno, está claro que con tu transparencia o lo consigues o lo consigues. Yo venía a divertir. O sea, realmente, o sea, una de las cosas que me sorprende es que si tú te ves el mundo del emprendimiento, claro, tienes las personas que te dicen que es todo de rosas y luego todo como el oscurismo. Y como dijo Aristóteles, el punto medio está la virtud y yo creo que hay que llevarlo ahí, ¿no? O sea, es verdad que yo vengo acostumbrada a trabajar en el mundo de Money y quien esté en la industria lo sabe, son un montón de horas trabajando, te haces el all night, analizas muchísima información. Eso que te dicen de los emprendedores, en plan, no vas a tener vacaciones, no sé, yo no tenía vacaciones, o sea que tampoco creo que vaya a cambiar mucho mi forma de trabajar anteriormente respecto a la actual. Y entonces lo que estoy haciendo ahora pues es un poco realmente disfrutar del camino, porque para mí es como si estuviera haciendo un MBA, obviamente estoy invirtiendo mucho todo mi capital, lo estoy invirtiendo pues en la tecnología y en yo misma sobrevivir cada día, eh, y para mí es como si estuviera mismo en un MBA, literalmente, asimilando el coste con lo que estoy pagando, un MBA en el que estoy conociendo a muchísima gente muy interesante, que eso es lo que te da el MBA, ¿no? Contactos, y yo estoy conociendo a un montón de gente, me estoy moviendo muchísimo y luego estoy aprendiendo un montón, porque me tengo que ser la CTO, ahora mismo pues no tengo gente, pero vender mi compañía, tengo que de repente hacer cosas de marketing que no me gustan nada, o aprender a exponerme, ser comercial y un montón de cosas, ¿no? Así que pues lo estoy disfrutando y creo que es donde la gente tiene que vivir un poco más si se toma una decisión así, ni llevarlo al sufrimiento, ni llevarlo al extremo del ocio. O sea, de verdad, disfrutar lo que estáis haciendo. Vale, porque decías antes, hay gente que desarrolla durante 20 años ahí sufriendo. Hace falta sufrir para acabar teniendo un buen éxito. Yo estoy creyendo que no. O sea, yo soy fiel creyente que no, porque si tú vas andando por tu barrio, todo lo que ves alrededor son negocios. Y son gente que ha emprendido. Y, por ejemplo, yo vivo en Malasaña.
el precio del alquiler aquí está carísimo. Pero aún así, tú puedes ver negocios muy específicos, muy concretos, muy tal, y eso también, eso es emprender. Parece que si emprendes tiene que ser todo digital y que tienes que convertirte en Total. unicornios, y es asfixiante. Obviamente, si te tomas la vida al emprender así, es asfixiante y vas a vivir en un sufrimiento constante y nunca llegas a nada. Y también ten cuidado con qué socios y qué partners te hacen, porque si no te vas a meter en sus carreras, y eso es muy complicado. Si tú te metes en un private equity que tiene su carrera de entrar y salir en 3 años, para haber duplicado su inversión, te vas a meter en esa carrera. Sé consciente de dónde te estás metiendo. Entonces, para mí todo es emprender. Todo tu barrio, todo lo que está pasando a tu alrededor, gente que monta sus negocios, y no tienes por qué facturar 20 millones para haber sido un emprendedor de éxito. Para mí la clave es buscarte en uno mismo, tienes que hacer un viaje interno y saber qué es para ti la definición de éxito, y una vez que la tengas, vea por ella. Porque, por ejemplo, para a lo mejor el frutero del barrio es simplemente poder tener una vida tranquila, y la está teniendo, y eso es éxito, y eso es un emprendedor de éxito. Y si tú internamente lo que quieres es vender en Estados Unidos y en todo Asia y ser el software mundial, vea por ello, pero tampoco ni menosprecies al que simplemente quiere estar tranquilo, ni lo veas como algo inferior, porque en su definición de éxito él lo ha conseguido, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que venías diciendo, si hay que sufrir, pues para mí no. Para mí también sufres un montón trabajando en una empresa. Yo vengo de unos entornos que da igual de mi entorno que esté trabajando de arquitectura, de bióloga, de lo que sea, que también lo pasan mal trabajando siendo empleados. También sufren un montón, y a veces quieres tener vacaciones y no puedes tenerlas porque el proyecto no te lo permite, o no estás satisfecho con las formas que se hace el delivery, o estás muy estresado, etcétera. O sea, los mismos problemas que puede tener un empresario los tiene también un empleado, y vivimos una sociedad que encima está muy enferma. Yo alucino la de cantidad de gente medicada que hay a mi alrededor trabajando en corporaciones, y que lo hemos normalizado, porque no, o sea, yo vengo de un mundo, pues ponte o sea, Big Four, corporaciones grandes, etcétera, y hay mucho estrés y mucha tristeza a veces ahí dentro, y no es culpa de la empresa, a veces es también culpa uno de interno, ¿no? En Sí, plan, no saber poner límites, o saber qué decir, etcétera. Eh, Así que hay que sufrir, pues hasta que uno quiera, ¿no? Puedes sufrir en el corporativo, puedes sufrir en la empresa, puedes sufrir ordeñando vacas. O sea, creo que es más de una actitud de una persona y de su definición de éxito. Y una vez que lo tengas definido, y ni tanto ni tampoco, en plan, lo tengas definido, ahí es donde encuentres tu paz. genial. ¿Cómo llegas a tus clientes a día de hoy? Es decir, ¿cómo conoces a toda esa gente que decías que estás conociendo? Bueno, lo que estoy conociendo, a ver, piensa, llevo muy poco tiempo. Entonces, yo tengo Sí, una estrategia de clientes. Mi modelo de negocio es una forma, es con un cliente, dos clientes, está el año, más que con un cliente está el año, de hecho, con dos tengo una victoria asegurada. Pero es por el modelo de negocio que hay. Por ejemplo, las grandes, o sea, muchas grandes M&A boutiques que están funcionando hoy en día, tú ves el histórico y en un año cierran uno o dos, se han cerrado cuatro, es un año que todos los días se cena langosta. Entonces, necesito solamente uno o dos. Entonces, mi estrategia es un poco ir más lentamente. Estoy haciendo, pues, lo que intento hacer es, uno, como la vida de emprendedor a veces es un poco solitaria, me intento apuntar a todos los eventos que puedo, conocer un montón de gente y sobre todo escuchar, ¿no? Tengo la suerte de que, bueno, esto no te he contado, pero cuando yo, pues eso, tomé la decisión de emitir, para mí fue un montón. Yo tenía, por así decirlo, mi día con 100 emails, un montón de cosas que hacer constantemente, una productividad constante y muy grande, a de repente no tener nada. Y lo verdad es que fue decisión mía, pero bueno, de repente no tener nada, y mi cerebro se volvía loco. O sea, es como, ¿y qué haces ahora? ¿Qué haces durante el día? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y el tema de la productividad no llega a ser enfermedad, pero a veces el tener que estar siempre justificando producir algo constante y perfecto siempre, cuando no lo tienes, de repente es como, ok, ¿y ahora qué hago? Y entonces en septiembre, en ese famoso septiembre, yo estaba ya pues diciendo, tengo que hacer algo y no sé qué. Lo que sé es que no tengo energía, no tenía energía porque eso me afectó personalmente mucho. Y dije, bueno, hay que siempre seguir remando, entonces dije, voy a ser un vampiro energético.
y me voy a ir a chupar la energía de la gente que yo vea que me parece que me pueden aportar. Y me puse a contactar a la gente en LinkedIn que parecía que tenía cosas interesantes que contar, etcétera, y de los 30 que escribí, 5 me contestaron, y esos 5 cafés que me tomé con 5 personas, volví un poco a recuperarme esa energía y de creer que puedo montar algo. Y entonces, esa energía que yo recibí, pues la sigo manteniendo y la intento tener mensualmente. Y con eso, pues, por ejemplo, estoy organizando con uno de ellos para hacer la acción comercial, organizar como eventos pequeñitos con fundadores de compañías en petit comité, hablar pues un poco de lo que te venía comentando, la vida personal con la vida empresarial, y alinearlos. Son founders de compañías que tienen sus problemas, tanto familiares, personales, y tienen que siempre ser como piel de cañón, siempre estar lo mejor posible, ¿no? Entonces, organizar como pequeños eventos. Luego, pues con los chicos de You, que me están organizando la tecnología, pues también estoy con ellos siempre. Luego, otra cosa que quiero hacer es tener socios, ¿no? Porque ¿qué le da seguridad a alguien que quiera vender su compañía? Que tenga una buena red de contactos. Y eso también pues estoy intentando buscar socios que tengan red de contactos, que también crean la idea. Y luego también pues me intento mover para estudiar bien el mercado y realmente validar un poco mi solución. Entonces, hablando con otros boutiques, otros compradores, con otros agentes que entran dentro de todo el proceso de money, con abogados, etcétera, para ver si la respuesta es positiva. Y otra cosa que estoy viendo es como las boutiques no están nada digitalizadas, pues toda la tecnología que vaya creando yo, en algún momento pues también poder compartirla y venderla para poder automatizar los procesos. Y todo eso pues lo estoy haciendo. Ahora mismo la realidad es que no estoy facturando, pero porque estoy trabajando en tomar la decisión, o sea, que alguien tome la decisión de vender su compañía es algo complicado. Sí. Entonces requiere su tiempo, pero sí que también estoy ofreciendo servicios de consultoría, porque hay mucha gente que recibe ofertas y no saben muy bien qué hacer con ellos, y simplemente pues unas sesiones pequeñitas de consultoría para hacerles un advice, qué oferta han recibido, si es buena, si es mala, qué consejos, qué próximos pasos les puedo aconsejar, y ya ellos que decidan si quieren vender una compañía. No ser intentar vende la compañía porque es lo mejor, sino Sí. volver a empoderarnos a ese emprendedor, decirle, eso es lo que he recibido, esto es lo que puede pasar, etcétera, ¿no? En plan, tomarle esa decisión con calma, y por eso yo voy con calma. Genial. Vale, si te parece, vamos ya a la ronda de preguntas rápidas. Es decir, tengo muchas más preguntas, pero es que si no estamos hablando 3 horas y sé que te tienes que ir, entonces. No te preocupes, tengo 10 minutos más porque está aquí al lado del sitio y ya estoy Por ahora. eso. Vamos entonces a la ronda de preguntas rápidas, que aparte te las adelanté, me dijiste, te sorprenderá mi respuesta, entonces me has dejado el hype muy, muy alto. Bueno, Alejandra, ¿cuál es el coste mensual de mantener un proyecto como el tuyo? El coste mensual es mi coste de vida, literalmente, porque ahora mismo estoy solo yo, y bueno, la plataforma que estoy construyendo y la tecnología lo voy a pagar cuando salga el delivery final, ¿no? Entonces, pues es mi coste de vida. Y por así decirlo, pues estoy en torno a los 1.000 euros mensuales. Vale. Bajito. Esta pregunta la hago siempre porque muchas veces pensamos que montar algo es súper caro, ¿sabes? Y realmente a veces es simplemente aterrizarlo. No, porque hay mucha gente que lo que decías antes, que está quemada, que está explotada, que no le apetece seguir y parar para ir a otra cosa, como que le da miedo por. Hay que lanzar tal cual. Y que perdamos el miedo al coste, ¿sabes? Siempre los Ah, medios que ser. estoy totalmente de acuerdo contigo, y ya sé que es pregunta corta, pero si a alguien le Vale, beneficia vale, sí, sí. esto, quiero decirle una cosa. Esto es como tu gestión, es como la empresa, tienes que tener muy en cuenta que lo que tú consideras gastos, en realidad míralos como una inversión. Entonces, deja de tenerle miedo al dinero en el sentido de esto va a ser un gasto, sino míralo como una inversión. Esto es un desembolso que voy a hacer para tener este retorno, y toda inversión tiene un retorno. Uno es más a corto plazo y otro es más a largo plazo, pero tienen un retorno. Y sobre todo, y antes de que quieras hacer una inversión, tienes un montón de cosas, pero un montón de cosas. Entonces, frena, para y ordénate, porque encima, entre toda la tecnología que existe hoy en día, todos los contactos que hay, ordena todos tus recursos, tus amigos, ponte a hablar, y simplemente el ir a hablar de una persona a otra, eso te va a ir llevando a muchísimos sitios. Entonces, no necesitas un desembolso muy grande, uno, por la tecnología que hay hoy en día, y dos, por todos los contactos, y que las personas siempre están dispuestas a ayudar, de verdad.
o a escucharte o a presentarte a alguien. Y así es como nació Fenia, de una voz a la otra de otra persona y decir, ok, vamos con esto. Genial. ¿Qué proyecto ajeno admiras más? ¿Qué proyecto ajeno admiro más? Eh, la verdad que o sea, yo soy una persona que soy muy positiva y todo, ya te digo, o sea, es que sea hasta abajo a la frutería y digo, es impresionante cómo tienes todo esto montado. A mí, como lo complicado, no es complicado, pero lo que implica montar un negocio hasta la frutería de abajo ya la llego a admirar. Yo voy andando y eso, vivo me enseña, hay 7 corners de café especializados en una manzana. Y es impresionante el que han persona que ha decidido abrir aquí enfrente del otro café y todo. Entonces, yo soy una persona que admiro muchísimo cualquier persona que quiera montar cualquier cosa. Pero sobre todo admiro todo lo que tenga como un impacto positivo en la sociedad. Eso me llena el corazón de orgullo de saber que hay personas que crean con la oportunidad con la ambición de mejorar la situación de cualquier cosa, ya sea del día a día de una persona o para optimizarla o para mejorar el medio ambiente, para mejorar la salud, la concienciación con las personas mayores. Todo eso me parece, o sea, es una admiración y un orgullo tremendo. Qué guay. ¿Y una persona que te inspire? Una persona que me inspire, pues va a sonar cliché, pero en realidad en mi familia tengo un montón de personas que admiro porque están constantemente trabajando, luchando e intentando tener una vida pues ofreciendo siempre lo mejor, la mejor calidad de todo y no tengo que salir a buscar fuera para poder saber que tengo personas dentro que me admiro un montón. Incluso lo mismo, yo ahora mismo valoro muchísimo todo lo que tengo en mi entorno. No hace falta que mires hacia afuera para todo lo que tienes, vale un montón. Tus amigas, tus amigos que están siempre inventando cosas, incluso el que crea el viaje, todo, hay un montón de cosas que admiro. Pero si ya me tengo que ir fuera a admirar algo, por ejemplo, Richard Branson es el de Virgin, ya como estelar, es una persona pues, que intenta llevar un liderazgo muy particular. Os recomiendo mucho que veáis de él, es una especie de genio loco que montó, por ejemplo, su Virgin Air en la aerolínea de Virgin porque perdió un avión y entonces dijo, le cancelaron un avión y dijo, sí, pues monto yo mi aerolínea. Y la montó así, es muy extravagante, pero a la vez es una persona que está muy en su centro, siempre tiene la paz mental como guía de todo. Es muy sonriente, quiere estar siempre como con sus empleados, general felicidad y la admiro mucho por eso. Qué guay. ¿Cuántas horas duermes de media? Yo, pues es que te digo que te iba a sorprender. Mi línea de éxito es tener una vida equilibrada y trabajo muchísimo en tener una vida equilibrada, tanto de salud mental, de paz, de organizarte la vida para que siempre te dé tiempo a todo. Así que dormir es importante. Aparte creo que tengo el superpoder de que duermo con muchísima facilidad. Entonces yo me voy a dormir a las 12 y a las 7:30, 8 me despierto impecable, ni me he movido. Entonces, para mí es muy importante no tener esa toxicidad de que tienes que estar, lo que hablábamos antes, ¿no? De sufriendo y demostrando que te mereces porque has dormido 5 horas. Habrá momentos en los que entre en pico de trabajo y, por supuesto, yo he llegado a no dormir porque tienes un cierre, pero que eso no se convierta en la constante, sino en las excepciones. Y que sepas y que tú sepas personalmente que cuando tengas que dar el 100% lo vas a dar, pero que eso no se convierte en tu normativa. Así que intenta dormir mucho. ¿Te has arrepentido alguna vez de dejar tu trabajo? Obviamente tengo muchos pensamientos intrusivos de vez en cuando, decir, ¿quién me manda a mí? Con lo bien que estaría con mi sueldo, porque obviamente ahora mismo no puedo hacer los viajes que hacía antes o tengo la vida social que tenía antes y te da pena muchas veces las cosas que pierdes, no que pierdes ahí, sino que no estás haciendo ahora y lo piensas, pero me compensa mucho porque me está abriendo una oportunidad de una vida que no conocía y por lo menos intentarlo 1 año o 2 años de vida, creo, o sea, si va, a que vaya bien, si va mal, pues ya miré. Y lo habré intentado y lo habré participado un montón. Así que es como, pues es lo que te decía, como si fuera un MBA. Es como si hubiera parado para hacer un MBA. Creo que esto solo me puede llevar a un sitio mucho mejor. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte?
Te la cambio, te puedo que te ponga una aparte. Genial. Para mí es del trabajo constante y diario. No tienes que estar esforzándote todos los días haciendo siempre el 100%, sino si constantemente como una hormiguita, y eso lo aprendimos desde pequeños con el cuento de la hormiga, poquito a poquito, cada día, unos días podrás dar más, otros días podrás dar menos, pero lo importante también es estar en el equilibrio, ¿no? En el punto medio que hablábamos, y tener una buena salud mental y un buen equilibrio de vida te va a avanzar más que el que se hace el sprint final, ¿no? No, perdón, era la tortuga y la liebre, el cuento. Tienes que ser la tortuga. Constantemente, poco a poco, llegas a veces muchísimo más lejos que la liebre. Vale. ¿Y te ves trabajando en este proyecto los próximos 10 años? Es que siempre suena un poco inquieta. Entonces ahora se me ha abierto una oportunidad. Yo veía eso, mundo corporativo, 1000 horas trabajando para otros y tal. Y ahora se me ha despertado una cosa que es como que sueño. Y ahora siento que las cosas que quieres hacer se pueden cumplir, ¿no? Entonces tengo unos objetivos personales para dentro de Fenio que no van más allá de lo numérico, sino van más allá un poco de, pues, realmente ver que puedan cumplir un cambio, hay atracción, todo se agilice mucho más. Y si se van cumpliendo, ya sean 10 o en 8 o en 7 o en 15, cuando vea que se han cumplido esos retos, pasaré a mi siguiente aventura. Genial. ¿Y a quién recomendarías como invitado para el podcast? ¿A quién recomendaría? Pues te puedo recomendar, sí. Te puedo recomendar a un amigo que es el que me está ayudando a montar todo. Y es de las primeras personas que hablé cuando estaba en ese momento de no tengo energía, voy a ser un vampiro energético. Es una persona brillante y que creo que te puede aportar mucho. ¿Te digo el nombre? Si quieres o si no, después me lo pasas por Venga, te lo chat. paso luego para que quede como intriga. Pero que es Vale, una exacto. persona que si estáis en Madrid, bueno, en cualquier parte, siempre está dispuesta a ayudar y a escuchar y vamos, a mí me salvó. Genial. Alejandra, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde me Momento podéis de cuña encontrar? publicitaria. Bueno, no tengo redes sociales, solamente tengo LinkedIn, así que me podéis encontrar en LinkedIn y, por supuesto, en LinkedIn Alejandra Fernández. Y luego, cualquier duda, en feniaadvice.com tenéis ahí para agendarme directamente una reunión, un blog de 30 minutos, una consultoría 100% gratuita. Y todo tenéis la calculadora, que si queréis un poco más de detalle, también podéis cerrarlo. Y siempre dispuesta a escuchar y ayudar, intentando generar el cambio. Genial. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que me encanta el buen rollismo que transmites. Me motiva mucho ese cambio que quieres dar en un mundo tan oscuro, en el cual es que a veces como que hablar de dinero cuesta, ¿no? Entonces como Mm. ese cambio para hacerlo todo más transparente me parece súper interesante. Te seguiremos de cerca. Y nada, de Vale. verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, y realmente, o sea, lo que acabas de decir, hay que dejar de hacer tan oscuro el dinero y adueñarse un poco más de ello. Exacto. Y empoderarse, sí. Tal cual. Y nada, si alguien que nos está escuchando está pensando en vender, que te contacte directamente, por favor, que eso... Han recibido una oferta que no saben qué hacer o se ven abrumados. Exact- Todo lo que pueda ayudar, siempre lo voy a hacer. Exactamente. Y nada, todo el mundo que nos escucha, muchísimas gracias una vez más por llegar hasta aquí. La próxima semana un nuevo capítulo y hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.